Buenas, buenas, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a montar un sistema de adquisición con una Raspberry y, y un Arduino, algunos componentes extra. Vamos a pasar a hablar un poco de un esquemático bastante general de cómo va a ser el sistema que vamos a montar. Eh, por un lado vamos a tener un sistema que nos genere una señal, que va a ser nuestra señal de interés. Luego vamos a poner un filtro, que este filtro lo vamos a poner de manera opcional para comprobar el comportamiento del sistema, un filtro anti-alias. Posterior al filtro anti-alias ubicaremos el sistema de adquisición, el ADC, que en este caso va a ser el Arduino. Vamos a usar el ADC del Arduino, y el ADC del Arduino, el Arduino lo vamos a conectar por SPI a la Raspberry. Luego vamos a acceder a la Raspberry a través de un, un sistema remoto, de visualización remoto para la Raspberry, y vamos a correr unos scripts de Python levantando la señal y trabajando un poco. Pasemos un poco a ver el esquemático más detallado de este circuito. Bueno, muy bien. Eh, Acá tenemos el header de la Raspberry. Acá abajo se puede consultar los pines. La conexión con el Arduino es por SPI. Acá están los pines del SPI que usamos para del Arduino. Acá los pines SPI de la Raspberry. Y hay que tener en cuenta que la Raspberry trabaja a 3.3 y el Arduino a 5 volt. Por lo cual eh, vamos a poner un divisor resistivo en el pin de MOSI, que es un pin que va a trabajar en 5 volt, para bajarle la tensión y que sea compatible con la Raspberry. Los demás pins van a estar bien, o sea, los que van, la tensión que aplica la Raspberry al Arduino no va a haber problema, porque 3,3 para el Arduino es considerado como alto. Muy bien. Eh, Analicemos un poco cómo es el circuito de acondicionamiento de la señal antes de llegar a la entrada del ADC del Arduino. Vamos a inyectar una señal, nuestra señal de interés, por un canal. Esto es un plug que se conecta a una tablet que corre una aplicación que puede generar dos señales. Con un canal vamos a generar la señal de interés y con otro vamos a generar interferencias. Eh, Acá lo que tenemos implementado es un sumador con una ganancia aproximadamente de 1.5, y lo que necesitamos hacer es que, como la señal que se genera en la tablet excursiona en torno a cero, o sea que tiene valores negativos, hay que agregarle un offset. Para eso está este potenciómetro, para que pueda trabajar en el rango de entrada del Arduino, del ADC del Arduino. Eh, bueno, acá en cada canal se suma, se suma en cada canal, y la salida es la suma de las dos señales que tenemos acá. Esta señal que sale del sumador puede ser conectada en serie con un filtro anti-alias, sale key de orden 2, o puede ser salteada, digamos, de acuerdo a cómo conectemos el selector, ¿no es cierto? Esta señal, para proteger el Arduino, necesitamos poner un diodo CN. ¿Por qué? Porque el,
el amplificador operacional trabaja en más menos 12. Y si por algún motivo elevamos demasiado la tensión acá o se amplifica demasiado la señal que viene de la tablet, podemos superar los 5 volts que tiene el Arduino. Entonces por eso instalamos un diodo Zener que limita a un máximo de 4,7 la tensión con su resistencia en serie correspondiente para que se mantenga activo y pueda trabajar como limitador. Bueno, por acá estamos. Vamos a ver un poquito el código rápido que tiene el Arduino para trabajar como esclavo en SPI. Lo tengo acá. Se implementaron dos comandos, un comando de inicio y un comando dummy, un comando tonto, que es para obtener las muestras. El ADC del Arduino es de 10 bits, por lo cual se necesitan 2 bytes para poder obtener la muestra. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que el master me envía un comando de inicio, hago la conversión, leo el canal y después espero a que me envíen 2 veces un comando vacío o sentinel para acá, para otorgar la parte menos significativa y más significativa. Bien, ahora vamos a ver un poco la implementación real antes de pasar al código final de la Raspberry. Esta es la implementación donde tenemos la tablet con el plug conectado, viene por acá y acá se suma en uno de los amplificadores y en el otro amplificador está implementado el filtro Silent Key. El integrado que utilicé fue el LF353, pero puede utilizarse cualquiera de propósito general. De hecho, en el esquemático puse el TL082 porque era el que estaba disponible. Y bueno, va al Arduino, al ADC, acá está el Zener y a través de SPI va a la Raspberry. Bien. Bueno, antes de ir al código de la Raspberry y a la máquina, al remoto, vamos a ver cómo diseñamos el filtro Silent Key. Utilizamos una herramienta online que nos pide la frecuencia de corte, que la frecuencia de corte la puse en 15.5. Esto estuve jugando para que me queden unos componentes, valores simples con los que disponía. Los valores que tengo que utilizar serían 10K, 10K, un micro y un micro. Como no tengo un micro, vamos a editar y vamos a decirle que quiero utilizar 100 nano, ¿cierto? Entonces lo lógico es que crezca la resistencia, es más fácil tener valores de resistencia, y estos son los valores que necesitamos para implementar el filtro, como está en el esquemático. Acá tenemos la respuesta en frecuencia, que bueno, como tenemos nuestro generador de funciones, nuestra señal de interés la vamos a poner en 10 Hz. Y si observamos acá, en 10 Hz prácticamente no hay atenuación. Y para 100 Hz, que es frecuencia de muestreo sobre 2, tenemos una atenuación de 30 dB más o menos. O sea, más de 10 veces. 20 dB 10 veces. Bien. Bueno, vamos a la máquina virtual, le digo. Al remoto. Al acceso remoto. Que es este, ¿no? Bueno, muy bien.
Vamos a hablar un poquito del código, de qué es lo que hace. Bien, este es el principal. Lo que hace es inicializar la interfaz de CPI. Se le pasan los pines de la placa, que esto lo puede interpretar internamente porque saben qué placa está corriendo. Inicializo un pin para implementar el chip select y creo un objeto que es mi objeto que sabe hablar con el Arduino, que tiene el código que les mostré inicialmente. Que necesita para crearse, necesita una interfaz de CPI y un pin de chip select. Acá creamos una lista para guardar la señal, una función que a partir de la ADC va a ir guardando, concatenando los valores que lea. Bueno, acá hay una función de interpolación que se la voy a mostrar al final, un efecto que está bueno. Ahora no lo vamos a poder observar mucho el efecto que logra el interpolador sync, porque la frecuencia de muestreo es bastante más alta que la frecuencia de interés nuestra. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo que se puede lograr con este sistema, que está implementado por pooling, es de 200 Hz. Y nuestra señal de interés, como habíamos dicho, es de 10 Hz. Bien, acá hay un poco de código que lo que hace es calcular el tiempo que le lleva a hacer el pooling de una muestra. Es como para saber qué velocidad puedo tener. Más o menos esto anda alrededor de 3.5 milisegundos, por lo cual el intervalo que voy a poner para llamar a la función va a ser de 5 milisegundos, mayor. El tiempo total de adquisición que le voy a pedir va a ser de 5 segundos. Con esto vamos a obtener una resolución frecuencial de 0,2 Hz. Acá lo que hacemos es crear un timer que puede llamar la función obtener muestra a intervalos regulares cada 5 milisegundos. Bueno, no vale la pena entrar en detalle de estos dos, son archivos que están disponibles y es muy simple lo que hacen. Vamos a continuar. Bueno, iniciamos el timer y se empieza a adquirir. Nos dormimos por el tiempo total. Mientras tanto se va a ir llamando a la función. Después de que pasado ese tiempo, detengo el timer y lo que obtengo es en la lista que se llama signal, tengo todas las muestras que fui adquiriendo. Hago una reasignación para trabajar con una variable más chica, de nombre más chico. Creo un vector de tiempo. Este es un vector secundario que uso después les explico con el interpolador sync, interpolador ideal. Esta es la interpolación, que después lo vemos. Y bueno, después hago un FFT, no vamos a entrar en detalle, y muestro la señal original con un interpolador lineal, con el interpolador ideal y el espectro. Y listo. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Para realizar todo este montaje trabajé con un entorno virtual, por eso vamos a activarlo. Así, vamos acá tengo todo el proyecto. Si vamos al bin, le damos activate, me falta source, activamos el entorno virtual, que es un contenedor donde puedo instalar todas mis librerías y dependencias que necesito sin tocar
los paquetes de Python que están instalados en el sistema y no romper nada. Vamos a la carpeta ahora scripts final, que es donde tengo lo que les mostré, y vamos a correr el script sin el filtro de antialias. Signal. Ahí está. Ahí, como se ve, el tiempo de conversión es este. Por eso puedo trabajar a 5 llamar a esta función cada 5 milisegundos, lo que me da 200 Hz. Bueno, acá lo que pasó es que me olvidé de activar la interferencia. Vamos de nuevo con la tablet. Vamos a la tablet, vamos a activarla y lo vamos a volver a correr. Esto es sin filtro anti-alias. Estamos forzando a que haya aliasing. Vamos a ampliar esto. Esto es chiquitito, que se vea mejor. Bueno, ya abro, claro, acá está. Bueno. Bien, la frecuencia de interés es de 10 Hz. Puedo ver acá en la tablet y en la foto que les mostré. Y la frecuencia, vamos a ver esto, es de 10 Hz. Y la frecuencia de la señal de interferencia es de 1588 Hz. Bien, como verán, se distingue la sinusoidal, pero hay algo que no, bueno, si no sabríamos que esto lo sabemos que estamos inyectando el ruido, pero si no sabríamos, diríamos, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, acá vemos la presencia del aliasing. De hecho, a propósito, se puso una señal cerquita, de frecuencia cercana a la frecuencia de interés. En realidad, 1588 nos da como resultado, desde frecuencia de muestreo sobre 2, 88, lo cual nos da 12 Hz de la frecuencia de cómo se representa cuando hay aliasing. Bien, vamos, fíjense el detalle acá que se nota, como el interpolador lineal nos da una señal mucho más puntiaguda. En cambio, el interpolador ideal nos da una representación más real. Por algo se llama ideal. Bueno, vamos con activar el filtro anti-alias. Vamos a cambiar de selector. Ahí está. Vamos a volver a correr el script. Y voilà, se ha ido la interferencia. Bien, vamos a volver a ver la respuesta en frecuencia acá, como para tener una idea de qué es lo que está pasando. Nuestra señal de interés está acá, o sea que prácticamente no tiene atenuación. Y la señal de interferencia que estamos inyectando, adrede, está en 1.5, o sea, 2, 3, 4, 5, acá. O sea que tiene una atenuación de más de 90 dB. O sea, más de 1000 veces en tensión está atenuada esa señal. Por eso el efecto que se ve es que directamente no vemos, no hay aliasing. Bien. Lo que le quería mostrar al final era lo siguiente.
que el efecto del interpolador ideal. Voy a desactivar el filtro anti-alias y también la interferencia. O sea que si no hay una interferencia externa, tenemos suerte. Y voy a poner una señal de interés de 80 Hz. Ahí está. Vamos a volver a correrlo. O sea, cerca de frecuencia de muestreo sobre 2. Si nos acercamos a frecuencia de muestreo sobre 2, los puntos que tiene la señal para poder representar un ciclo son menos, son muy pocos. Entonces, fíjense cómo se ve la señal, pese a que respetamos el teorema de Nyquist, la señal claramente no es una sinusoidal si la interpolamos con interpolador lineal. Y si la interpolamos con el interpolador ideal, podemos obtener la señal. Pero acá hay un problema, digamos, porque si la señal de interés es de 80 Hz y nuestra frecuencia de muestreo sobre 2 es de 100, si digamos el espectro que nos interesa termina en 80, 85, nuestra banda de transición que nos queda para el filtro anti-alias es muy pobre, digamos. Vamos a tener que tener un filtro, no sé, de orden muy grande, lo cual implementarlo de manera analógica nos ocasionaría un problema. Por eso nuestra señal de interés cuando trabajamos a un ancho de banda hasta un décimo de la frecuencia de muestreo sobre 2 se representa muy bien, digamos, y con un interpolador lineal basta. Pero en el caso de que nos acerquemos a frecuencia de muestreo sobre 2 pasa esto. Se representa muy pobremente y nos aparece el problema de que tenemos que atenuar de 80 a 100 va a ser nuestra banda de transición, por lo cual le vamos a exigir mucho al filtro para que no se produzca aliasing. Bueno, eso ha sido la chapa del vídeo, espero que les haya gustado y nos despedimos. Adiós.